Capítulo 4. El final del torneo de artes marciales. Mirando con ojos llenos de resentimientos al chico del otro extremo del cuadrilátero, el hermano de Kiki sabía que tenía que mantener la calma si es que realmente quería ganar. La amenaza de muerte que acababa de escuchar no hace mucho, lo estaba desconcentrando mientras que el pánico intentaba apoderarse de su cuerpo. Jamás se imaginó que Kakaroto sería alguien lo suficientemente fuerte como para poder dejar fuera de combate a alguien con las mismas cualidades que su propio padre, y aún más lográndolo con 2 simples golpes en las preliminares del torneo. Ciertamente, él se autoconsideraba que era alguien fuerte, lo suficiente como para poder derrotar a su padre con dificultad, pero dudaba muchísimo que pudiera lidiar con este sujeto con pura fuerza física. No sería difícil para él buscar alguna abertura para poder atacar, ya que el hombre delante de él estaba sin ninguna postura de combate, que de cierta manera le estaba facilitando las cosas para ejecutar su primer movimiento. Mientras evaluaba a su oponente para poder ver sus posibilidades de ganar, escuchó al locutor del torneo iniciar la pelea desde el otro lado del ring, y fue entonces cuando el infierno se desató. En un movimiento borroso que nadie pudo seguir, Kakaroto estrelló su puño en el abdomen del chico, haciéndolo abrir los ojos de puro dolor. Sin perder un segundo más, el Saiyajin retiró su puño de su oponente antes de golpearlo en su mejilla izquierda con su otro brazo, lo suficientemente fuerte como para enviarlo a volar a una velocidad vertiginosa directamente hacia afuera del cuadrilátero. Sin embargo, antes de que el chico tan siquiera pudiera salir afuera de la arena de combate, Kakaroto se apresuró, atrapándolo en el aire bruscamente por uno de sus pies, regresándolo violentamente de nuevo al ring, haciéndolo aterrizar de cara contra la arena. Aturdido y con ganas de vomitar, el ser humano apenas si se había podido levantar mientras agarraba su estómago con fuerza. Todo había sido tan rápido, tan repentino, que no le había dado tiempo de poder reaccionar a ninguno de los 2 golpes que había recibido. Mirando de nuevo hacia adelante a pesar del intenso dolor en su rostro y en su estómago, el hijo de Oxatán sintió algo caliente bajar por su nariz un segundo después. Cuando la mayoría del dolor desapareció, llevó rápidamente sus manos a su rostro con algo de confusión, percatándose instantáneamente de que su nariz estaba completamente rota, y que algunos dientes de su boca habían desaparecido de su lugar. Lentamente, la rabia se apoderó del chico mientras inútilmente intentaba parar la hemorragia nasal, mientras observaba al Saiyajin caminar a paso lento hacia su dirección. Mira lo que me hiciste, bastardo. Él reclamó entre dientes con furia, recibiendo a cambio una tétrica sonrisa de su oponente. ¿Qué esperabas? ¿Acaso pensabas que tenías una oportunidad contra mí? Kakaroto se burló, agarrando con fuerza uno de los brazos de su contrincante cuando estuvo lo suficientemente cerca de él antes de doblarlo a la mitad, escuchando el sonido del hueso rompiéndose en 2 y un grito desgarrador de dolor proveniente del chico. Retrocediendo, mientras agarraba con su brazo derecho el izquierdo que colgaba sin fuerzas, el hijo de Oxatán sintió miedo. No puede ser. Con la voz temblorosa y los ojos humedeciéndose de pavor, él balbuceó, sus ojos completamente abiertos no solo por el dolor, sino por la conmoción de lo que acababa de suceder. Sin previo aviso, el Saiyajin golpeó y fracturó con una patada ascendente las costillas del niño, haciéndolo soltar un grito de dolor mientras lo veía arrastrarse hacia adelante por la fuerza del impacto. Tirado en el suelo, mientras sentía dolor no solo en su antebrazo roto, sino también en sus costillas, el hermano de Kiki podía sentir en el borde de sus ojos comenzar a aparecer aún más lágrimas de angustia y de desesperación. Le estaba costando respirar mientras intentaba levantarse del piso, sintiendo en cambio un dolor abrumador en la área recientemente golpeada. Fue entonces cuando 2 botas blancas se pararon a su lado, llevándolo a hacer su mirada hacia arriba con pánico. Me va a matar. El pensamiento pasó por su cabeza antes de sentir cómo era levantado del suelo por la parte superior de su camisa azul, mientras el Saiyajin lo observaba con una retorcida satisfacción. ¿Recuerdas lo que te dije antes de que esto comenzara? Kakaroto cuestionó, recibiendo un decepcionante silencio por parte del hombre asustado en su brazo izquierdo. Bueno, al parecer, no lo recuerdas, así que voy a refrescarte la memoria.
Alzando un poco más al chico en el aire antes de azotarlo contra el piso con fuerza, el Saiyajin volvió a escuchar un grito de agonía debajo, que aumentó aún más su diversión. Con uno de sus pies, aplastó la zona en donde el chico parecía tener dolor, viéndolo retorcerse en el suelo un segundo después. Con una sonrisa oscura, levantó su pie de nuevo y lo dejó caer con fuerza, escuchando de nuevo otro grito de dolor. A medida que lo golpeaba en su costado derecho con más intensidad, pudo escuchar a la gente a su alrededor entrar lentamente en pánico. Con un último golpe, esta vez en su rostro, Kakaroto pensó detenidamente con qué más iba a continuar. Podía arrancarle la mano con la que antes lo había señalado, o también arrancarle las cuerdas vocales con las que lo había insultado. Fue entonces cuando hubo un conteo a su costado, que lo hizo girar la cabeza con disgusto, ya que sabía quién era el responsable de hacerlo. El imbécil del locutor estaba contando hasta 10 para nombrarlo ganador de la pelea la cual aún no podía terminar, ya que la diversión apenas si estaba comenzando. Cállate, él todavía puede continuar. El Saiyajin intervino en el conteo, su mirada regresando al cuerpo lastimado del suelo. ¿De qué hablas, chico? Se ve que él ya no puede continuar, incluso parece estar inconsciente. El referí replicó, escuchando un ruido irritado del luchador. Claro que lo hace, así que deja de contar. Con enojo Kakaroto respondió, su ira incrementando por la molesta insistencia del hombre rubio a su izquierda. Pero yo creo que... Antes de que tan siquiera el Saiyajin tuviera la oportunidad de voltearse, para que levantara su mano y concentrara energía para pulverizar a la irritante criatura, alguien se interpuso adelante de él, intentando proteger al chico que había destrozado de más daños. Espera, por favor. Minutos atrás. Esto era malo, muy malo. Goki conocía a Kakaroto lo suficientemente como para saber lo que él haría en ese cuadrilátero. Ella intentó hablarle, ella intentó que perdonara al hermano de Kiki como lo había hecho ella, pero el problema era, que él no era ella, y ambos tenían distintos pensamientos como distintas enseñanzas, y eso ciertamente había complicado aún más la situación. Mientras observaba desde la entrada que conducía hacia la plataforma, expectante de lo que estaba a punto de empezar, una voz femenina a su costado la hizo mirar hacia la izquierda. Oh, veo que la pelea aún no ha comenzado, así que estoy a tiempo. ¿Eh? Kiki. La Saiyajin preguntó, mirando a la mujer que antes había vencido estar de pie a un lado de ella. ¿Qué haces aquí? ¿No deberías de seguir en la enfermería? Goki volvió a preguntar, haciendo que la terrícola la volteara a mirar con una ligera sonrisa en sus rasgos. Realmente no recibí un gran daño en nuestra pelea, así que no fue necesario quedarme por mucho más tiempo en la enfermería. Kiki respondió, antes de dar un largo suspiro. Ganaste, por esta vez, y no me queda otra cosa más que felicitarte, realmente mi comportamiento no fue el más apropiado, y te pido una disculpa. Ki, no tienes nada de que disculparte, tú solo confundiste las cosas, yo y él no somos. Las palabras no tuvieron la oportunidad de terminar, cuando escucharon al referí iniciar con el combate desde un costado del cuadrilátero, haciendo que ambas volvieran la mirada hacia adelante, observando la pelea que recientemente acababa de comenzar. Horror. Esa fue la palabra más cercana a lo que Goki sintió al ver a Kakaroto comportarse como un monstruo en el cuadrilátero. Sus ojos completamente abiertos por la conmoción no le permitieron hacer más que quedarse ahí parada, mirando cómo su amigo se desquitaba con su oponente. Ni siquiera había podido voltear hacia un lado para poder mirar la expresión de Kiki sobre la situación que estaba sucediendo, pero ciertamente eso no había sido necesario de hacer, ya que ya sabía la respuesta. Sus tres amigos que habían estado viendo la pelea desde el otro extremo de la entrada del ring se quedaron en estado de shock, todo el mundo alrededor del cuadrilátero lo había estado hasta el momento en el que Kakaroto dejó de atacar. Antes de que Goki pudiera intervenir en la batalla para detener lo que estaba ocurriendo, Kiki se le había adelantado, corriendo lo más rápido que podía para poder detener lo que le estaban haciendo a su hermano en esa plataforma. Cuando finalmente llegó, se puso adelante de Kakaroto, intentando de algún modo detener lo que le hacía a su hermano. Espera, por favor.
La hija de Oxatán suplicó un segundo después, mientras la audiencia perturbada como la mujer Saiyajin la veían interponerse entre el cuerpo lastimado de su hermano y el extranjero espacial. Mujer, apártate, esto aún no ha terminado. Con voz fría y cortante Kakaroto comenzó, su rostro serio enviaron escalofríos a la columna vertebral de Kiki. No, no lo haré, no dejaré que lo sigas lastimando, no de esa manera. Entre lágrimas ella respondió, sus brazos se extendieron hacia los lados, con la intención de impedir que el Saiyajin pudiera seguir avanzando. Si no sales de mi camino, voy a... Esta pelea se ha terminado, el ganador de este partido es el participante Kakaroto, y avanza a la siguiente ronda. El locutor del torneo exclamó, antes de que Kakaroto tuviera la oportunidad de terminar de hablar. No, esta mierda aún no puede terminar, y mucho menos de esta manera. Reanuda el partido, ahora. El Saiyajin reclamó, volteando su cabeza hacia un costado, fulminando con la mirada al referí del torneo. Lo siento, chico, pero la pelea ya no puede continuar, tú ganaste. Dando un gruñido en respuesta, la paciencia de Kakaroto estaba a punto de terminar. La batalla iba a terminar cuando él quisiera que terminara, no cuando este débil terrícola lo decidiera. Cuando estuvo a punto de invocar su aura de energía, para que saliera a la superficie y mandara a volar a toda esta gente parecida a los Saiyajin, la mujer con la que había venido a este estúpido torneo, lo agarró por uno de sus brazos, jalándolo hacia fuera del escenario y llevándolo hacia un lugar donde no hubiera nadie, directamente hacia dentro del área del luchador. Pasando entre los dos pelones irrelevantes y el hombre de cicatriz en la mejilla que había visto antes, el Saiyajin pudo ver en su campo de visión a ese estúpido anciano Shen, que lo observaba con esa misma maldita mirada de siempre. Cuando finalmente ambos estuvieron solos, la vio girarse hacia él, visiblemente enojada. ¿Qué fue eso allá arriba? ¿Qué pasó por tu mente al hacer eso? Goki comenzó, su semblante enojado. Tuviste que contener tu fuerza, nadie de aquí, y mucho menos de este planeta, está a tu nivel. Sé que tú y el hermano de Kiki tuvieron sus diferencias al principio, pero eso no significaba que tuvieras que casi matarlo en tu pelea contra él. Sí, fue irrespetuoso, incluso yo al principio, me tuve que contener para no romperle la cara cuando me golpeó, y tú debiste de hacer lo mismo. Ciertamente, ella había querido que el resultado de la pelea hubiera sido diferente, uno en donde no se usaría la violencia innecesaria para poder ganar, pero nada de eso fue así. Principalmente por el que trajo a Kakaroto a este torneo, era para que él conociera no solo a sus amigos, sino que también a un poco del resto de la humanidad de la Tierra. Ella sabía un poco acerca de lo que él había tenido que pasar en el espacio exterior, y sabía que no había sido para nada agradable su experiencia ahí. Por esa misma razón, había querido traerlo a este lugar, para que olvidara aunque sea por algunos momentos su pasado, un pasado que sabía que lo estaba atormentando. Pero eso era algo que ella estaba intentando hacer por él, y sabía que no sería fácil de hacerlo, pero él simplemente no lo entendía todavía. Cierra la maldita boca, mujer. No me interesa si ese idiota estaba o no a mi nivel. Le di lo que se merecía, y me arrepiento de no haber ido con todo desde el comienzo, para así atravesarle el puto estómago con el primer golpe que le di. El Saiyajin replicó con severidad, su irritación era notable a simple vista, y se había estado gestando con cada palabra que esta mujer le había estado diciendo, mientras se mantuvo apretando sus puños con fuerza. ¿Quién se creía para hablarle de esa manera, y decirle qué hacer o no hacer? Mataría a quien quisiera de este mundo, y de muchos más, si él así lo deseaba. Aunque no le agradaba la idea de hacerlo con gente inocente, pero, si era necesario, lo haría de todos modos, ya estaba acostumbrado a hacerlo. Estuvo aguantando por mucho tiempo a un tipo que lo había amenazado, y que ahora, que finalmente le había dado lo que se merecía, lo primero que recibía aquí era lecciones, de lo que estaba bien y de lo que estaba mal. En el Planet Trade, de donde venía, no existían esas reglas absurdas, solo había tenido que obedecer a su maestro, Lord Kohler, y poco más. Pero ahora, esta mujer, que pertenecía a su misma especie, lo estaba reprimiendo sobre sus conductas, y de cómo había tenido que comportarse en ese cuadrilátero, y eso era algo que no quería escuchar.
Debes de entender que yo no soy como tú, y mucho menos como ninguno de tus demás estúpidos amigos. Si intentas cambiar mi personalidad, pues déjame decirte que estás perdiendo tu tiempo, ya que no conseguirás nada con eso. Dando un suspiro, Goki tuvo que tranquilizarse, mientras veía al Saiyajin directamente a los ojos. No espero que seas perfecto, ni mucho menos que seas igual que mis amigos. Pero, sé que puedes cambiar un poco tu personalidad, como cambiar tu forma de solucionar las cosas, y que no todo siempre termine en más violencia. Acercándose un poco más hacia él mientras le regalaba una pequeña sonrisa, ella continuó. Yo confío en ti, Kakaroto, y sé que harás lo correcto. Si necesitas ayuda en algo, no te preocupes, yo siempre estaré ahí para ayudarte en lo que sea. Pero por favor, aunque no sea por mí, o sea por alguien más, intenta cambiar para dejar de lastimar a los demás. Siempre contarás con mi apoyo, y espero que confíes en mí, como yo lo hago contigo. Las palabras de la Saiyajin fueron lo suficientemente contundentes como para dejar en silencio a Kakaroto. Una sensación extraña recorrió el cuerpo del Saiyajin un segundo después, sus rasgos antes irritados se suavizaron lentamente, mientras seguía mirando a la persona con la que acababa de tener una confrontación verbal. ¿Podría él confiar aún más en ella? Las únicas personas en las que había confiado profundamente, incluso hasta su propia vida, habían sido Turles y sus padres. Pero, desde el día en el que ellos murieron, simplemente ya no pudo confiar en alguien más. Él había exterminado a decenas de traidores que intentaron matarlo, a traidores que intentaron apuñalarlo por la espalda, que ahora le era difícil confiar en los demás. La pequeña confianza entre esta chica y él, era frágil, y se había generado solamente por haberlo protegido de ser asesinado hace 2 años atrás. Pero ahora, la misma mujer que lo cuidó durante su recuperación, la misma mujer que le dio de comer y que incluso, le había explicado de cómo percibir la energía de los seres vivos, le estaba pidiendo a él que confiara aún más en ella, y que intentara cambiar algo que por naturaleza formaba parte de su vida. Era agresivo y serio con los demás porque no los conocía, y mucho menos conocía sus intenciones que tenían contra él. Constantemente, se la pasaba desconfiando de las personas que se encontraban a su alrededor por esa misma razón. Girando la cabeza hacia otro lado, Kakaroto lo único que pudo hacer fue quedarse en silencio. Ya no iba a continuar con esta conversación, dijo lo que tenía que decir, y ella parecía aún no hacerlo cuando después de una pausa volviera a hablar. Quédate aquí, intentaré arreglar lo que hiciste allá afuera. Pasando a un lado de él, y caminando hacia la salida, Goki se detuvo en la entrada por algunos momentos, antes de voltearse hacia atrás una vez más. Espero y pienses un poco acerca de lo que te dije, realmente quiero que estés bien. Después de eso, ella salió del vacío lugar, dejando atrás a un Saiyajin con un ritmo cardíaco acelerado. Para Kakaroto, la idea de saber que alguien se preocupaba por él, era reconfortante. Por un momento se quedó parado ahí, mirando el lugar por donde la mujer Saiyajin había salido para arreglar el desastre que había ocasionado allá afuera no hace mucho. Desde el día en el que llegó a este mundo, desde el día en el que se despertó en esa pequeña casa, confundido y adolorido, jamás pasó por su mente en que conocería a alguien que fuera tan amable y atento con él. La única persona que lo había tratado de esa manera en su vida, había sido su madre. Pero ahora, esta chica que conocía por tan solo 2 años, le estaba dando algo que creyó haber perdido en el pasado. Sin darse cuenta, permaneció en la misma posición con la mirada hacia el suelo por casi 1 hora, como para que sintiera de nuevo a alguien tomar su brazo. Regresando a la realidad, regresó su cabeza hacia adelante, mirando a Goki regalándole una ligera sonrisa. Ya solucioné el problema, estuvieron a punto de descalificarte por tu comportamiento en tu batalla, pero ya no hay nada de qué preocuparse. Kiki no está enojada contigo, pero tampoco quiere verte. Su hermano mucho menos, era de esperarse de que te tuviera miedo después de lo que le hiciste, y tuve que regalarle unas semillas Senzu para que se recuperara. Goki medio explicó, antes de continuar. El torneo había estado desequilibrado de participantes, ya que antes de las rondas de cuartos de finales, hubieron 6 luchadores que habían decidido abandonar por miedo hacia ti.
La sonrisa de ella casi se desdibujó por lo último, y aún más sabiendo la mala primera impresión que sus amigos habían tenido de Kakaroto, pero rápidamente la tristeza se convirtió en una sonrisa aún más grande. Pero, eso ya se ha solucionado también, ya que con el tipo que Yamcha luchó, Shen, acaba de abandonar, y eso nos deja a los 4 participantes que se necesitaban para poder continuar con el torneo. Ella concluyó. Para Kakaroto, fue impresionante escuchar a esta mujer de cómo había arreglado todo en tan poco tiempo. Sus ojos recorrieron disimuladamente su rostro cuidadosamente, y no pudo evitar sentir su cara arder. El nerviosismo lo invadió y lo único que pudo hacer fue desviar su mirada hacia otro lado. Supongo que gracias. Él respondió, sintiendo cómo era llevado hacia afuera sin oponer resistencia. No tienes nada de qué agradecer, después de todo, somos amigos. De cierta manera, para ella fue algo doloroso decir lo último. Estas sensaciones, estos sentimientos, se habían estado desarrollando después de uno de sus tantos entrenamientos, que ambos habían tenido en las montañas Paos, y le costaba disimular que no las tenía. Un año atrás. Por un momento todo había sido dolor. El entrenamiento había escalado a una intensidad mucho mayor a la habitual, y ahora ella se encontraba con el dolor de algunos posibles huesos rotos, y sus antebrazos sumamente dañados, quemados. El dolor fue demasiado insoportable que hasta incluso, había olvidado por completo en qué lugar había dejado la bolsa de las semillas Senzu. Pero, a través de todo eso, a través del sufrimiento, y antes de que perdiera la conciencia, pudo ver, aunque sea por algunos instantes, la angustia de Kakaroto que tenía hacia ella. Y ahora, en ese mismo momento, se encontraba acostada en una cama, con vendas cubriendo la parte posterior de su cabeza y sus brazos, y lo único que pudo hacer fue respirar con dificultad. Era un milagro de haber sobrevivido. Posiblemente habían pasado unas cuantas horas desde el incidente, y ciertamente no se había dado cuenta en qué momento se había quedado inconsciente. Pero, cuando despertó, se encontró aquí, con una veladora que alumbraba la habitación, y a su lado, estaba Kakaroto, sentado en una silla, con su cabeza mirando hacia abajo y con los brazos cruzados. No dijo ni una sola palabra al respecto para no despertarlo, pero esto había sido algo tan repentino de ver, que le parecía irreal de que en verdad estuviera pasando. En serio él se había quedado a cuidarla, que incluso no se había ido a dormir a su propia cama. Era algo que le costaba procesar con claridad, pero estaba sucediendo. Él se preocupa por mí. El pensamiento pasó por su mente, el ardor que antes había sentido en sus brazos por culpa de una esfera de energía que había estado estallando adelante de ella, ahora se había transferido a sus mejillas. Todo estará bien, solo déjame buscar esas cosas de color verde que me diste aquella vez, para regresarte de nuevo a la normalidad. El recuerdo de la voz de Kakaroto de cuando había estado agonizando entre sus brazos regresó a su mente, haciendo que su corazón se acelerara mucho más de lo que ya lo hacía, y que sintiera un cosquilleo en su interior. Lentamente, la forma de verlo comenzó a cambiar, ahora no solo quería ayudarlo a superar de algún modo su pasado, sino que ahora también quería. Ni siquiera ella sabía que realmente quería, pero esa sensación de querer estar a un lado de él, la estaba dominando. Sus ojos se apartaron de la figura dormida, mirando hacia el techo de madera con algo de intranquilidad. Esto es extraño, me siento extraña. Ella internamente pensó, antes de que sus ojos comenzaran a cerrarse, y que todo pareciera oscurecerse a su alrededor. Tiempo actual. Y entonces, joven, le quedó claro lo que le acabo de decir. El locutor del torneo cuestionó, mirando a Kakaroto, mientras los dos se encontraban hablando en medio del pasillo que dirigía hacia el ring. Sí, señor. El Saiyajin respondió entre dientes, apretando la mandíbula con fuerza. No le gustaba recibir reprimendas, y mucho menos por alguien que estaba muy por debajo de él en poder. Bien, si es así, regrese de nuevo con su novia, ahora estoy a punto de anunciar los próximos 2 combates que faltan por empezar, así que mantente atento. Ella no es mi novia. La vergüenza se apoderó de Kakaroto casi al instante, pero supo ocultarla muy bien con una mirada seria. Oh, lo siento por eso, no volverá a pasar de nuevo, se lo aseguro.
El hombre rubio agregó, antes de alejarse y volver a retomar de nuevo su antigua posición, sin decir una sola palabra más. Idiota. Kakaroto pensó en voz alta, antes de mirar un rostro familiar que le sonreía mientras se acercaba hacia él. Me alegra que esta vez no te hayas salido de control, a pesar de que el referí te dijera varias cosas por un par de minutos. Pero hey, lo hiciste bien, lograste mantener la compostura. Goki lo felicitó, recibiendo a cambio una ligera sonrisa del Saiyajin. Damas y caballeros, lamento mucho lo de hace algunos minutos, eso no volverá a pasar de nuevo. El joven Kakaroto ha dado su palabra que no volvería a repetir lo que hizo, y que está sumamente arrepentido. El locutor mintió, intentando calmar la muchedumbre aún asustada. Pero si vuelve a hacerlo y no cumple lo que prometió, ¿qué tal si esta vez no solo lastima a un luchador, sí, sino a nosotros también? Las personas comenzaron a cuestionar, desconfiando profundamente del extranjero espacial. No hay nada de qué preocuparse, señores, todo está bajo control, les doy mi palabra. El hombre con gafas de sol volvió a hablar, haciendo que de algún modo lograra tranquilizar un poco a la mayoría de la multitud, pero una parte aún quería que descalificaran al Saiyajin del torneo, algo que ciertamente no iba a suceder. Cuando ya no hubo una queja más, el referí se aclaró la garganta antes de continuar. Este próximo combate de las semifinales será de la participante Son Goki, contra el participante Mayunia. Ambos ingresen a la plataforma para poder comenzar. Mirando cómo Picoro se dirigía hacia el cuadrilátero sin su capa blanca, Goki sonrió de confianza. Esta pelea iba a definir algo mundialmente, y ella iba de ganar. Kakaroto, cuando te enfrentes a Tenshinhan, quiero que... Goki no pudo terminar la oración cuando fue interrumpida por el Saiyajin. Sí, lo sé, no lo voy a matar y tampoco usaré violencia innecesaria. Con una sonrisa, ella le asintió, antes de alejarse de él, posicionándose a un lado de la arena de combate. Queriendo mirar más de cerca la pelea, Kakaroto caminó hacia adelante, antes de detenerse y apoyar un lado de su cuerpo contra el concreto de la entrada del ring, alejando un poco a los amigos de Goki de él. Claramente, el enano y el tipo de cicatriz le tenían miedo, o quizás era desconfianza. Pero, intentar adivinar cuál era la razón de sus comportamientos ahora no importaba, lo que importaba era ver este combate, aunque ya sabía el resultado, pero de todos modos sería entretenido de observar el desenlace. Comiencen. Con un grito el combate empezó, Goki y Picoro se atacaron mutuamente en un instante. Bloqueando el puño de Picoro con su antebrazo, la Saiyajin contraatacó con un puñetazo en las costillas del alienígena, haciéndolo soltar un quejido de dolor. Sin querer quedarse atrás, el namekiano intentó golpear el cuello de la chica, recibiendo en respuesta un golpe en su mejilla derecha, que lo envió directamente hacia el cielo a gran velocidad. Estabilizándose en el aire, Picoro llevó su mirada hacia abajo con rabia, encontrándose en cambio el cuadrilátero completamente vacío. Fue entonces cuando sintió un golpe en la parte posterior de la cabeza, que lo hizo regresar violentamente de nuevo al ring. Impactando salvajemente contra el suelo de baldosas, el cuerpo del Namek destruyó una parte del cuadrilátero, antes de que un segundo después se pusiera de pie con furia, mientras arrojaba su turbante hacia un lado, sintiendo algo de desesperación. Solo habían bastado 3 movimientos para dejarlo de esta manera tan lamentable. Esto no puede ser, yo no puedo perder. El namekiano se dijo a sí mismo, sintiendo la presencia de la mujer adelante de él. Yo no voy a perder, yo soy el hijo del grande. Golpeando la mandíbula de Picoro con un rodillazo y luego un puñetazo en su estómago, Goki le cerró la boca al ser que amenazaba con conquistar la tierra. Ella sabía que debía de impedir que Picoro revelara su verdadera identidad, si no todo a su alrededor se convertiría en un caos, en uno peor del que Kakaroto había creado antes. Retrocediendo, su visión desdibujándose por momentos, a Picoro le estaba costando respirar. El segundo golpe había sido tan fuerte que le había arrebatado el oxígeno de sus pulmones en un instante, y estaba intentando desesperadamente recuperarlo.
Cuando por fin lo consiguió, intentó mirar hacia la Saiyajin para buscar una abertura. Cuando su vista también volvió a la normalidad, sintió nuevamente un golpe, esta vez directamente en su cuello, que transformó rápidamente su visión en nada más que borroso, haciendo que el Namek apenas si pudiera mirar hacia un lado, observando con cansancio la mano de Goki que se encontraba incrustado en su cuello, antes de que todo a su alrededor pareciera dar vueltas y se apagara. Mirando el cuerpo de Picoro caer un segundo después, Goki dio un suspiro, antes de sonreír. «Gané», susurró, antes de escuchar aplausos como gritos de emoción en cada dirección. La participante Son Goki ha ganado esta pelea, y avanza a la final. El locutor proclamó, haciendo que la multitud pareciera incrementar los aplausos por el resultado del partido. Agarrando por la parte posterior de la camisa al demonio verde, Goki comenzó a dirigirse hacia afuera del cuadrilátero mientras arrastraba a Picoro a su lado. No tardó mucho para que se encontrara con Kakaroto, quien le estuvo medio sonriendo antes de mirar hacia Picoro. Estuvo algo interesante el combate, pero era algo muy obvio que ganarías, ese Picoro era tan débil que podría haberlo matado yo con un simple soplido. Sí que tuvo suerte de no haberse enfrentado conmigo en las primeras rondas del torneo. Kakaroto expresó abiertamente, su sonrisa aún continuó en su rostro. Bueno, débil no lo era, en el pasado él me hubiera derrotado con facilidad. Ella explicó, antes de que Kakaroto le respondiera con tono sarcástico. Tú misma lo dijiste, en el pasado, este es el presente, y en el presente le diste una paliza. Él agregó, antes de escuchar cómo nuevamente su nombre era anunciado por el rubio con gafas de sol del cuadrilátero. Bueno, parece que te toca luchar, yo intentaré despertar a Picoro para que se vaya de aquí. Ella dijo, a punto de comenzar a caminar, antes de que Kakaroto la detuviera. ¿No que él era una amenaza para este planeta? ¿Por qué simplemente no lo arrojas hacia el cielo y lo terminas con una esfera de energía? El Saiyajin preguntó, mirando cómo la mujer movía la cabeza hacia los lados en un gesto de negación. No puedo hacer eso, si lo hago Kamisama también desaparecerá. ¿Recuerdas lo que te dije aquella vez? Picoro es el hijo del verdadero Picoro Daimaku, y la vida de él y Kamisama se comparten entre los dos. Si uno muere, el otro lo hará también. Ella explicó, escuchando un suspiro provenir de Kakaroto. Bien, pero si causa problemas, no me meteré para detenerlo. El Saiyajin concluyó, cerrando la pequeña conversación, antes de mirar cómo el pelón de tres ojos pasaba a su lado y abordaba la arena. Acomodando su postura, dio el primer paso hacia adelante, poniendo rígido el cuerpo de Tenshinhan y de los otros dos artistas marciales que habían estado a su izquierda, dejando atrás de él a la mujer Saiyajin con la que había estado hablando. Cuando finalmente estuvo a un lado del cuadrilátero, hubo un largo silencio en la arena de combate y con los espectadores por algunos segundos, antes de que ambos escucharan al referí del torneo dar la señal para comenzar con la pelea. Corriendo a gran velocidad, Tenshinhan intentó comenzar con un golpe directamente en el estómago de Kakaroto, impactando en cambio su antebrazo con una fuerte rodilla alzada. Agarrando el mismo brazo que quiso dañarlo, el Saiyajin arrojó a Tenshinhan hacia su derecha, directamente hacia afuera del cuadrilátero sin esfuerzo, sorprendiendo de sobremanera al artista marcial. Esto bastará. Kakaroto susurró, antes de girar hacia un lado, observando con sorpresa a la persona que había lanzado y que creía que había eliminado, estar en el borde de la plataforma. Estaba muy en claro que este sujeto no se daría la victoria tan fácilmente, y ciertamente eso había emocionado al Saiyajin por tratarse de un desafío. Hey, tú, tres ojos, te recomiendo que abandones, no tengo nada en contra de ti, así que te daré la oportunidad de retirarte. Las palabras de Kakaroto hicieron enojar ligeramente al arte marcialista, quien se alejó de la posición en la que se encontraba para estar más seguro de no caer afuera del ring, posicionándose de nuevo a un lado de la plataforma. Caminando hacia adelante, hasta estar en medio del cuadrilátero, el Saiyajin por un momento se imaginó que su oponente estaría pensando sobre la oferta que le acababa de dar, escuchándolo hablar un segundo después. No, no lo haré. Tenshinhan respondió, antes de cruzar sus brazos sobre su pecho y separar sus piernas para hacer su siguiente movimiento. Y fue entonces cuando sucedió.
el cuerpo del artista marcial se dividió en dos, para que luego a sus costados aparecieran otros dos cuerpos nuevamente, apareciendo tres figuras en total sin contar al original arriba del cuadrilátero. ¿Qué mierda? La confusión estaba escrita en los rasgos de Kakaroto, cuando antes solo había existido una figura adelante de él, tres más habían aparecido de repente. Tomando una posición en cada una de las esquinas del ring, Tenshinhan aprovechó el momento para que él y sus clones tuvieran al Saiyajin en la mira. Levantando sus brazos y concentrando energía en las palmas de sus manos mientras eran apoyadas por la otra, los cuatro arte marcialistas sin vacilar lanzaron la energía hacia Kakaroto un momento después, generando una explosión en medio del ring, haciendo estremecer todo el lugar. Cuando el humo desapareció, y no pudieron encontrar al Saiyajin por ningún lado, llevaron rápidamente sus miradas hacia el cielo, y entonces lo vieron. Con los brazos cruzados y una mirada neutra, Kakaroto se encontró ahí, flotando en el aire, completamente ileso. El Saiyajin estaba impresionado, esa técnica le recordaba mucho a una que había usado en el pasado. Aunque, ciertamente, ambas tenían sus diferencias, como que una solo podía crear ilusiones, y la otra lograba manifestar cuerpos físicos y útiles para el combate. Pero, a pesar de todo eso, a pesar de lo impresionante que se veía, pudo ver la debilidad de la técnica. La energía se dividía como la velocidad entre los cuatro, y si el sujeto adelante de él decidía crear aún más clones, solo haría que su propio poder disminuyera aún más rápido que de lo habitual. Me impresionas, jamás me imaginé que tendrías una técnica tan fantástica. Kakaroto halagó, bajando lentamente del cielo con los brazos cruzados. Entrecerrando los ojos, Tenshinhan pudo ver a simple vista que este tipo se estaba conteniendo. ¿Por qué lo hacía? ¿Acaso lo estaba subestimando? Un gruñido escapó del terrícola, preparándose de nuevo para atacar. Cuando Kakaroto tocó el piso de baldosas del cuadrilátero con uno de sus pies, esquivó inmediatamente un golpe que iba directo a su cabeza. Interceptando con su mano izquierda un pie de un clon que estaba a punto de golpear sus costillas, el Saiyajin esquivó rápidamente de un salto dos patadas que intentaron derribarlo al suelo, antes de acumular un poco de su energía y expulsarla en un instante, enviando a sus cuatro contrincantes volar hacia atrás. Deteniéndose, los Tenshinhan se recompusieron del golpe de energía difícilmente, volviendo la mirada hacia el Saiyajin. En una fracción de segundos, Kakaroto apareció con el primer Tenshinhan, impactando su codo en la columna vertebral del luchador, haciéndolo gritar de dolor. Después, se encontró adelante de otro, cerrándole la boca de un fuertemente puñetazo en la mandíbula, rematándolo con otro golpe, esta vez directamente en la parte posterior de su cuello, que lo hizo desplomarse inerte hacia el suelo. Luego, se encontró con el tercero, hundiendo su rodilla fuertemente en el estómago del clon, antes de desaparecer, haciéndolo caer hacia adelante con una expresión de dolor. Finalmente, se topó con el cuerpo original, enviándolo a volar de un puñetazo en la mejilla hacia el cielo, antes de materializarse detrás de él, regresándolo de nuevo hacia abajo con un golpe de mazo en su espalda, haciéndolo estrellarse contra el césped afuera de la plataforma de combate. Tocando el piso con sus botas, Kakaroto sintió desaparecer un momento después detrás de él a las tres figuras tiradas en el ring. Agarrando el borde del cuadrilátero para intentar levantarse, Tenshinhan se sintió con dolor y desorientado. Había sido todo tan rápido que no había podido ver nada, y ahora había perdido la pelea. Fue entonces cuando apareció una mano extendida adelante de él, haciéndolo levantar ligeramente la cabeza hacia arriba. Fue una buena pelea. El Saiyajin habló secamente. Para Kakaroto, habían sido pocas las veces en las que había sentido emoción al luchar contra alguien más débil que él, y esta ocasión había sido una de esas veces, y lo mínimo que podía demostrarle era un poco de amabilidad a su adversario después de todo. Con una media sonrisa, Tenshinhan aceptó la ayuda, levantándose del suelo difícilmente por el dolor en su espalda. Digo lo mismo, estuviste genial. Detrás de todo eso, detrás de la conversación, la audiencia de al fondo parecía estar procesando lo que acababa de pasar por varios segundos, antes de estallar en aplausos.
Eso fue impresionante, el ganador es el participante Kakaroto, y se enfrentará en la final con la participante Son Goku, después de un breve descanso. Girando su cuerpo para regresar hacia la entrada de la sala de espera, el Saiyajin rápidamente notó el cielo comenzar a oscurecerse, antes de que empezara a llover. Sintiendo como el agua mojaba su traje y su piel, Kakaroto soltó un ligero gruñido de irritación, antes de retomar su caminata hacia su destino, encontrándose con algo al llegar que le disgustó por completo mirar. De nuevo, ese imbécil seguía en las instalaciones del evento, y peor aún, a un lado de Goku. A medida que se acercaba hacia ellos, podía escuchar los lamentables intentos del terrícola por convencer a Goku de algo de lo que ya sabía la respuesta. Por favor, Goku, dame una sola oportunidad, yo soy una mejor opción que ese sujeto violento. Era irónico para la Saiyajin escuchar a este chico hablar sobre violencia cuando él la había golpeado el primer día de verse por no recordarlo. Ya te he dicho que no, deberías de irte antes de que... Vaya, sí que eres persistente, ¿eh? Ella ya te ha dicho que no, porque simplemente no entiendes y te vas. Kakaroto inquirió, interviniendo en la conversación mientras hacía voltear la cabeza de ambos hacia su dirección, el chico claramente asustado al escucharlo y mirarlo. Apartándose del hermano de Kiki para dirigirse hacia el Saiyajin, Goku no pudo evitar sonreír. La pelea de él y Tenshinhan había sido asombrosa, a pesar de no haberla visto por completo por estar hablando con el hijo de Oxatan, pero le alegraba de sobremanera que en verdad le haya hecho caso acerca de lo que le había dicho antes. Tenía ganas de abrazarlo cuando estuvieron cerca el uno del otro por la emoción, pero contuvo sus impulsos para no hacerlo y arruinar el momento. Y entonces, Kakaroto, ¿estás listo para perder contra mí? Las palabras de Goku fueron entregadas con un tono sarcástico, y él rápidamente lo notó, respondiendo con una sonrisa. Bueno, realmente no tengo la intención de perder, pero dime, ¿cuánto tiempo crees durar en el ring? Ambos Saiyajin interactuaron entre sí, dejando a un lado a un terrícola celoso. Goku, si no quieres aceptar ser mi esposa, aunque sea déjame invitarte a comer a mi casa. El hijo de Oxatan comenzó de nuevo, haciendo girar la cabeza de los dos Saiyajin hacia él. La idea del humano era sencilla. Quería alejar por un tiempo a Goku del hombre que lo había brutalizado por completo en esa plataforma, para intentar, de algún modo, convencerla de que él era una mejor elección. Lo mejor que tenía para convencerla a ir era invitándola a comer, algo que rápidamente funcionó, pero no como él esperaba. Bien, acepto ir, pero Kakaroto irá conmigo, si no es así, no iré. Ella agregó, mientras aún seguía sonriendo. La mirada de Kakaroto antes en el humano rápidamente se volvió hacia la Saiyajin, estando a punto de negarse, pero fue entonces cuando algo llegó a su mente. Si no voy con ellos, él estará solo con ella. Un extraño disgusto se apoderó del Saiyajin un momento después, intentando pensar en otra cosa que no fuera en eso. Pero no creo que él realmente quiera ir. El hermano de Kiki replicó con angustia. Antes de que el chico tuviera la oportunidad de continuar para poder hablar, el Saiyajin se le adelantó. Sí, lo haré, yo iré con ella. Las palabras se entregaron con un tono frío, haciendo que el hijo de Oxatan ya no supiera más que decir. Su plan había fracasado por completo, y lo único que podía hacer era aceptar la realidad, mientras miraba el suelo con incomodidad. Oh, bien, entonces los esperaré a los dos con mi padre. Ya me tengo que ir, Kiki me está esperando en la salida, ¡hasta luego! Corriendo hacia la salida, el terrícola había dicho cualquier cosa que se le había venido a la mente, para así poder irse de la humillante situación. Sería aún mucho más humillante para él llegar con su padre y decirle, que la mujer que le gustaba no estaba interesado en él, sino en otro chico. Mientras esquivaba a personas que se cruzaban en su camino, el hijo de Oxatan sentía ganas de llorar, pero no lo hizo, no podía permitirse llorar. Observando al humano desplazarse a gran velocidad, Kakaroto había sido el único que pudo notar el extraño comportamiento del chico. El Saiyajin sabía que Goku era lo suficientemente despistada como para no darse cuenta de la expresión deprimida del hombre, y eso se había confirmado aún más cuando la vio agitar la mano en forma de despedida. Bien, después del torneo iremos directamente hacia allá. Él la escuchó decirle un segundo después.
Finalmente, cuando se quedaron solos, y que parecía que no habrían más personas que intentaran hablar con uno de los dos, sintió como detrás de ambos, aparecía el extraño grupo de guerreros, que eran amigos de Goki a la distancia, junto con el anciano y los animales parlanchines y las dos mujeres. Girando hacia atrás, el Saiyajin no le importó en lo más mínimo de lo que pensaran ellos de él, porque principalmente no había venido a este lugar para hacer amigos. Mientras veía solo a uno acercarse con cautela hacia su dirección, Kakaroto no pudo evitar soltar una sonrisa divertida. Le tenían miedo, eso estaba más que claro por sus rostros llenos de nerviosismo. El único que parecía no tenerle algún tipo de pavor era ese tal Tenshinhan. Seguramente era por su muestra de empatía que había tenido con él, hace no mucho tiempo. Nosotros, Krilin intentó hablar. El monstruo que se encontraba a un lado de su amiga era un peligro no solo para ella, sino para quienes lo rodeaban, inclusive para ellos también. Si él antes quería convertirse en su amigo, eso ahora había cambiado, y quería alejarse lo más pronto posible del Saiyajin para evitarse problemas. Yo solo. Vamos, chico, deja de tartamudear, y di lo que tengas que decir. El Saiyajin interrumpió antes de que Krilin pudiera terminar de hablar. Yo solo quería decir, si podrías dejarnos hablar con Goki en privado. El pequeño arte marcialista titubeó. La ligera sonrisa y el buen humor que antes había tenido Kakaroto, lentamente se transformó en nada más que en una fría indiferencia. Esta gente asumía que él era un cabrón como para impedirles hablar con esta mujer a su lado, si no les daba una especie de permiso. Un gruñido escapó de los labios del Saiyajin, haciendo retroceder unos cuantos pasos al pequeño hombrecillo. Cuando estuvo a punto de responder con palabras poco menos que amigables, Goki se le adelantó, siendo la primera en hablar. Krilin, yo no necesito permiso de nadie para hablar con ustedes, tú regresa con los demás, en un momento iré para allá. El discípulo de Muten Roshi solo pudo asentir en respuesta, antes de darse la media vuelta y comenzar a caminar a paso rápido. Cuando Kakaroto vio al pequeño calvo irse, se cruzó de brazos, guardándose sus propias palabras para otra ocasión. En lo personal, para él ese enano solo sabía decir tonterías, y era irritante. Bueno, Kakaroto, quédate aquí, regreso en un momento, ¿de acuerdo? Goki habló. Haz lo que quieras, no me interesa. El Saiyajin respondió, caminando hasta una pared, y apoyar su espalda contra esta misma, antes de observar cómo Goki se alejaba un momento después. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Como para enviar solo a Krilin para llamarme a venir? Goki cuestionó, dándose cuenta rápidamente de la seriedad en la expresión en las caras de las personas que conocía desde hace mucho tiempo. Bueno, Goki, Muten Roshi intentó comenzar. Ese sujeto es un... Antes de que el anciano pudiera continuar, Bulma lo interrumpió bruscamente, casi agarrando a Goki por la parte superior de su doji anaranjado. Goki, realmente tienes que alejarte de ese tipo, él es un monstruo. La preocupación que sentía la científica por su amiga era genuinamente real, mientras la veía directamente a los ojos. Al principio, la Saiyajin se confundió por el extraño comportamiento de su maestro y de su amiga, pero después de ver cómo los demás apoyaban las palabras de Bulma, no pudo evitar enojarse. Bulma, sé que somos amigas desde hace tiempo, pero a pesar de todo eso, no voy a permitir que hables de Kakaroto de esa manera. Ustedes simplemente no lo conocen, al menos no como yo lo hago. Goki replicó, su voz conteniendo lo enojada que estaba. Sí, ella sabía que Kakaroto había actuado de forma agresiva y poco amigable en su pelea de los cuartos de finales, pero eso ya se había solucionado. Pero de pronto estaba esto, la gente en la que confiaba le estaba pidiendo que se alejara de alguien que podía llegar a ser muy peligroso para ella. A pesar de la preocupación que venía de por medio en las palabras, indirectamente la estaban llamando débil. Ella no era alguien débil, y tampoco dejaría solo a Kakaroto porque ellos se lo pedían. Goki, Bulma tiene razón, tienes que... Una mirada molesta de la Saiyajin, hizo que Krilin cerrara la boca por completo, quien solo pudo mirar hacia abajo. Les agradezco que se preocupen por mí, pero no voy a alejarme de Kakaroto. No soy débil, y puedo defenderme de cualquier cosa, y no estoy en peligro con él cerca de mí.
Mi pelea ya está a punto de comenzar, así que tengo que irme. Goki concluyó, antes de darse la vuelta para comenzar a caminar hacia el Saiyajin, alejándose de las personas con las que acababa de hablar. ¿Ustedes creen que ella realmente esté bien? Bulma preguntó a nadie en particular, recibiendo un no en respuesta por la mayoría, que la hizo preocuparse aún más. No creo que exista algo de que preocuparse, ustedes lo acaban de escuchar de ella misma, no está en peligro, y ese chico tampoco parece querer hacerle daño. Tenshinhan agregó, haciéndolo aún así suspirar de angustia a los demás. Cuando el cielo se despejó, y todos volvieron a retomar sus posiciones, una voz familiar resonó por todo el lugar nuevamente. El participante Kakaroto y la participante Son Goki, favor de presentarse en el ring. Mirando a Goki acercarse hacia él mientras escuchaba al locutor hablar, Kakaroto sonrió. Esto va a ser divertido. Pensó, antes de pararse en toda su altura para después girarse hacia la derecha y comenzar a caminar. Cuando ella se acercó lo suficientemente a él como para estar de nuevo a su lado, el Saiyajin se confundió por algunos instantes. Le era raro verla tan callada, incluso parecía estar enojada, y eso significaba que ella había escuchado algo que no le había agradado para nada. Durante su corto recorrido en silencio, finalmente ambos habían pisado la arena de combate, y todo a su alrededor se convirtió en nada más que en gritos de emoción. Un momento después, se encontraron uno adelante del otro, levantando su guardia, mientras sonreían ligeramente. Y entonces llegó el grito. Que el último partido del 23º torneo de artes marciales comience. Minutos antes, Kami-sama, cuando el dios de la tierra había querido venir a este torneo, esperó que su alumna, Goki, venciera a Picoro para que así salvara al mundo de su otra mitad maligna. Pero, no solo se encontró con Picoro, sino que también con ese intruso espacial Kakaroto. Kaio-sama desde el otro mundo, le había comentado en el pasado que un sujeto que era sumamente peligroso había llegado a la Tierra, y que antes de su llegada había provocado la destrucción de un planeta. Lo que había sentido en ese momento había sido miedo, miedo por la Tierra, miedo por imaginarse de lo que haría ese asesino suelto por todo el mundo. En ese día se había dedicado especialmente en buscarlo, y cuando finalmente lo había encontrado, lo vio con la persona que menos lo esperaba. Al parecer, Goki había encontrado primero al sujeto, y lo había llevado hasta su casa para que se recuperara. Cuando se transportó hacia allá, había ido con la idea de acabar con la criatura peligrosa, pero, cuando quiso hacerlo, había sido demasiado tarde. A pesar de sus heridas, a pesar de lo agotado que seguramente aún se encontraba, la bestia aún permanecía con un poder abrumador, y su aprendiz había complicado aún más la situación, interponiéndose en todo momento en su camino, impidiéndole avanzar. Con impotencia, se había tenido que retirar del lugar en ese entonces, pero no sin antes intentar de algún modo convencer al sujeto que no hiciera un desastre en las ciudades o en todo el planeta. Pero, hoy, en este mismo día, había visto lo violento y cruel que podía llegar a ser ese tipo, como Kaio-sama se lo había mencionado, y no pudo evitar lamentarse en silencio, mientras se había mantenido observando la pelea del extraterrestre contra un simple humano. Pero, cuando finalmente alguien había intervenido en la batalla, que parecía ser la hermana del luchador en el suelo, pudo ver después cómo Goki se llevaba al violento chico hacia el área del luchador un segundo después, y no pudo evitar preocuparse. Podía pasar cualquier cosa en ese lugar, y la destrucción de todo a su alrededor parecía querer volverse una realidad con cada segundo que pasaba sin saber lo que ocurría allí. Pero, afortunadamente, nada de lo que se imaginó sucedió, y pudo ver salir a su alumna de esa puerta para después hablar con el locutor y los encargados del torneo de algo. Solo había sido necesario acercarse un poco al lugar para poder escuchar la conversación. Ella estaba intentando de que no descalificaran a ese Kakaroto, y eso ciertamente lo confundió. ¿Por qué quería que no descalificaran a esa bestia? Era cierto de que no había roto ninguna regla del torneo, pero era muy peligroso para que incluso siguiera participando. Había algo entre ellos dos que no entendía, algo que no podía todavía, pero ese presentimiento se encontraba ahí.
No fue entonces hasta que Goki se acercó hacia él, que pudo saberlo. Ella no solo había descubierto su verdadera identidad, sino que también le había pedido que saliera del torneo para que el chico ocupara su lugar. ¿Acaso a ella le gustaba ese muchacho? Parecía ser real, y se había dado cuenta por la forma en la que ella hablaba sobre él. Pero sobre el torneo, él al principio se había negado a abandonar el evento, no podía hacerlo, no ahora cuando todo parecía complicarse. Sin embargo, después tuvo que aceptar, tuvo que confiar en Goki aún más de lo que ya lo hacía, para que ella venciera a Picoro, y no importaba si ganaba o no el torneo. Y lo hizo, ella había derrotado a Picoro fácilmente, y estúpidamente lo dejó vivir, porque creía que el demonio era muy diferente al que se había enfrentado en el pasado, y este podía cambiar. Difícilmente aceptó la idea, pero le dejó la tarea de exterminarlo si es que Picoro mataba a alguien en la tierra o esclavizaba a personas. Pero ahora, en ese mismo momento, estaba a punto de mirar a su alumna pelear contra alguien sumamente poderoso, y se sentía nervioso, mucho más de lo que sintió en la pelea contra Picoro. Desde las gradas, los vio adentrarse al cuadrilátero, mientras que Goki adoptaba su propia postura para luchar como el otro peleador. Y entonces todo comenzó. Goki tenía que buscar estrategias y debilidades. Ella sabía que no podía solo atacar sin tener nada en mente, ya que eso jamás había funcionado. El estilo de combate de Kakaroto siempre había variado según la situación en la que se encontrara, y de esa manera no podía predecir sus siguientes movimientos. Esta vez, no fue directamente hacia adelante, sino que corrió y atacó desde el lado izquierdo, su puño deteniéndose a milímetros del rostro de Kakaroto cuando él agarró su muñeca con su mano derecha, antes de que volviera a detenerle otro golpe, esta vez un rodillazo que iba directo a su cabeza. Un aura azulada envolvió el cuerpo de la mujer Saiyajin un momento después, destruyendo el suelo debajo violentamente antes de zafarse del agarre que tenía Kakaroto sobre ella, alejándose un poco de él mientras hacía desaparecer su energía. Fue entonces cuando tuvo que hacer su cuerpo hacia un lado, esquivando una patada que estuvo a punto de golpearla en la cara. Rápidamente, sus puños se apretaron y velozmente dirigió un golpe en respuesta hacia la mejilla de su oponente, chocando en cambio con la palma de una mano abierta. En un instante, su otra mano intentó de nuevo golpearlo, esta vez en su estómago, siendo detenida de nuevo por la otra mano de Kakaroto. Levantando su mirada hacia arriba, pudo verlo sonriéndole con burla. Con irritación, llevó su pie izquierdo directamente hacia la entrepierna de su adversario, pasando de largo cuando ya no hubo nadie delante de ella, sintiendo como dos pies se posicionaban detrás de su cabeza, y la hacían caer hacia adelante. Él me está subestimando, de nuevo. Ella susurró entre dientes, antes de ponerse de pie nuevamente. Girando hacia atrás mientras que de nuevo su energía emergía de su cuerpo, Goki pudo ver a Kakaroto aún sonriéndole. Tenía un plan en mente, y sí o sí tenía que funcionar para que tuviera la oportunidad de ganar. Kakaroto. Era algo entretenido luchar con ella. A pesar de no ir con todo, o dejarla fuera de combate con un golpe, le agradaba pelear con esta mujer. Le era divertido verla frustrarse o enojarse por no lograr tocarlo, o por recibir un golpe sin siquiera poder verlo venir. De alguna manera, le recordaba a sí mismo, a los entrenamientos que su hermano, Turles, le había tenido hecho que pasar, para poder incrementar aunque sea un poco su poder en ese entonces, pero esto era menos violento o salvaje a lo que él se refería. Solo habían bastado 2 movimientos para derribarla al suelo, y pudo ver lo enojada que estaba. Al principio, esperó a que ella se levantara y lo atacara de nuevo, pero no solo la vio volverse a poner de pie, sino que nuevamente una oleada de energía se encendió adelante de él furiosamente, rompiendo aún más el piso del ring. Cuando el despliegue de energía finalizó, sintió el poder de ella aumentar, aún más que la primera vez. Fue entonces, y en un movimiento rápido, que movió su brazo hacia un lado de él, bloqueando un derechazo que iba directamente hacia su mejilla. La velocidad de Goki había aumentado, pero no se trataba de algo que Kakaroto no pudiera lidiar. Cuando él quiso contraatacar, se vio obligado a bloquear otro golpe en su lado izquierdo, y luego otro, y luego otro.
Mientras se movían entre el cuadrilátero roto, bloqueando y esquivando, Kakaroto intentó ver qué era lo que Goki estaba tramando. Si seguían de esta manera, lo único que ella conseguiría sería agotarse, y perdería aún más rápido la pelea. Repentinamente, una esfera de energía apareció adelante de él, sintiendo el calor que ésta emanaba antes de ser colocada en su pecho, y luego estallar. Tomando distancia de Kakaroto un momento después, Goki intentó comenzar a respirar con tranquilidad, mientras se le veía estar algo agitada. La cortina de humo que se había generado adelante de ella, aún permanecía ahí, ocultando lo que tenía, antes de observar cómo una figura emergía desde las sombras. ¿Se supone que ese era tu mejor ataque?, Kakaroto preguntó, saliendo finalmente del oscuro lugar. No, ese no lo es, pero si realmente quieres saber cuál es, te lo demostraré, aquí y ahora. Ella respondió, haciendo sus manos hacia atrás mientras lentamente, una esfera de energía blanca se arremolinaba entre sus manos, recargándose de poder. Mirando con cierta curiosidad la técnica, el Saiyajin lo único que tuvo que hacer fue esperar por algunos segundos, antes de que todo a su alrededor pareciera ralentizarse ante sus ojos, y que adelante de él comenzara a arder. La energía había sido lanzada hacia su dirección sin previo aviso, y a medida que la veía acercarse en cámara lenta hacia él, la vio comenzar a calcinar todo a su paso, escombros desapareciendo y el aire antes fresco, se convirtió en nada más que en calor. Detrás de él, podía sentir a las personas comenzar a correr torpemente por sus vidas, mientras que el calor parecía aumentar cuando el poder se había acercado aún más. Levantando su guardia mientras preparaba su mano derecha, Kakaroto decidió desafiar la técnica, golpeándola con algo de fuerza cuando estuvo adelante de él, enviándola a volar directamente hacia las lejanías, haciéndola estallar en el mar. Una poderosa corriente de aire se llevó árboles y escombros a su paso, y casi lo hizo con personas también. El poco público que aún permanecía en las gradas, miraba directamente hacia la explosión que era visible a simple vista, conmocionados por la magnitud de la técnica, antes de correr hacia otro lugar por el miedo de lo que acababa de pasar. Mirando también hacia la devastación, Kakaroto lo único que pudo hacer después fue bloquear un rodillazo. Su mano con la que desvió la energía se había medio entumecido. Dirigiendo un puñetazo al rostro de Goki, el Saiyajin sintió golpearla, para que luego desapareciera como si fuera un fantasma. ¿Un clon?, él pensó, antes de sentir algo aparecer detrás de él. Kakaroto apenas si pudo voltear su cabeza ligeramente hacia atrás, observando cómo Goki casi tomaba su cola entre sus manos, haciéndolo medio reír por la acción. Moviendo su cola hacia un lado antes de regresarla y golpearla en la mejilla, él la vio rodar hacia un lado del cuadrilátero, viéndola detenerse un momento después, observándola levantarse de nuevo mientras retomaba su postura de combate. Estuve a punto de ganarte. Goki dijo, mientras respiraba con algo de dificultad. Lo que había planeado no había funcionado, así que tenía que pensar en otra cosa que esta vez sí tuviera éxito, aunque ella no creía que él le diera otra oportunidad, para que pudiera pensar en algo más, en una estrategia más. Fue algo ingenioso lo que hiciste, debo de aceptarlo. Kakaroto admitió. Al principio, me hiciste creer que solo me atacabas sin algo en mente, después me lanzaste un ataque poderoso para intentar distraerme de algún modo, para así crear uno de esos clones que el tipo de 3 ojos puede hacer, y lo conseguiste, y finalmente, agarrar mi cola para debilitarme. Pero, aunque lo hubieras logrado, simplemente no te hubiera funcionado para nada, ya que desde hace mucho tiempo, tuve que hacer desaparecer esa debilidad de mi cuerpo, así que dime, ¿cómo piensas ganarme ahora que ya sabes esto? Mientras escuchaba al Saiyajin hablar, las esperanzas de Goki por querer ganar, fueron disminuyendo con cada palabra que se decía. Si no existía una debilidad, se le haría mucho más complicado poder ganar, pero, a pesar de eso, a pesar de lo complicado de la situación, no se rendiría, no ahora de todos modos. Entonces, solo me queda seguir intentando golpearte, hasta lograrlo. Ella respondió a la pregunta, encendiendo su energía una vez más para atacar. Bien, si piensas que así me ganarás, entonces ven y atácame. Cuando las palabras del Saiyajin fueron dichas, ella se abalanzó hacia él.
Con un revés violento, el puño de Goki pasó arriba de la cabeza de Kakaroto cuando él se agachó para esquivarla, agarrándola por uno de sus brazos antes de ser estrellada contra el piso un segundo después, mientras apretaba los dientes con fuerza, apenas resistiendo el dolor de su espalda, destrozar lo poco que quedaba de la arena del ring. Moviéndose hacia la izquierda, un pie inmediatamente se incrustó contra el suelo en el que con anterioridad había estado, antes de que ella se levantara de un salto, tomando distancia de Kakaroto, otra vez. Lo que antes había sido una plataforma de combate bajo sus pies, ahora era solo polvo, tierra y piedra fragmentada. Inmediatamente, Goki apareció de nuevo detrás de Kakaroto, esta vez no apuntando hacia su cola, sino la parte posterior de su cuello. Cuando el golpe estuvo a punto de tocarlo, un puño enguantado impactó en la parte inferior de su cara, aturdiéndola al instante antes de caer hacia atrás. Un sabor metálico apareció en su boca mientras que rápidamente recobraba el sentido, llevando una de sus manos hasta su mandíbula para comenzar a sobarla. El dolor había sido verdaderamente fuerte como para dejarla ahí, sentada en el suelo por algunos segundos. Voy a terminar con esto, se ve a simple vista que no la estás pasando para nada bien. Kakaroto comentó, estando algo preocupado, aunque no lo demostrara abiertamente. A pesar de no haber utilizado toda su fuerza en ninguno de sus movimientos que había usado antes y mucho menos el de ahora, sabía que tenía que terminar con el combate. Esto ahora no se trataba de técnicas o estrategias, sino de poder que esta mujer adelante de él simplemente no tenía, al menos no a comparación a la suya. Apareciendo adelante de ella, Kakaroto golpeó el costado izquierdo de su cuello, haciéndola perder la conciencia en un instante, atrapándola en el aire antes de que pudiera caer por completo. Lo hiciste bien. Susurró, escuchando un momento después desde su izquierda, al hombre de gafas hablar. ¿Ella está inconsciente? La pregunta había sido lo suficientemente estúpida como para que Kakaroto lo insultara, aunque esta vez el Saiyajin no lo hizo, no lo insultó, limitándose solo a sentir con la cabeza en confirmación, antes de ponerse de pie. La participante Son Goki está fuera de combate, Kakaroto es el ganador del torneo. El referí exclamó, en un casi vacío y destruido lugar, con solo 6 personas que aún permanecían viendo el torneo. Caminando hacia donde una vez se habían jugado las preliminares del torneo, mientras tenía a Goki en sus brazos, Kakaroto se dirigió directamente hacia Krilin, ya que necesitaba algo de él. Cuando finalmente estuvieron cerca, el pequeño calvo parecía querer decirle algo, pero el miedo se lo impedía. Ignorando el cuerpo temblando adelante de él mientras Tenshinhan y Yamcha respaldaban al pequeño artista marcial, Kakaroto comenzó. Tú, enano, ¿tienes alguna de esas semillas verdes que curan heridas? Por un momento Krilin se confundió, antes de que parpadeara varias veces para que captara el mensaje. Ah, sí, eso. Buscando en su traje, Krilin en un momento tuvo una semilla senzu entre su dedo pulgar y índice de su mano derecha, antes de estirar su brazo para colocarla en la mano de Kakaroto. Sintiendo la semilla que curaría a la mujer en su guante izquierdo, el Saiyajin cerró su mano un momento después, comenzando a caminar de nuevo, pero no sin antes hablar. Ella estará bien, solo está inconsciente, pero cuando se recupere, le diré que hable con ustedes. El alumno de Muten Roshi solo pudo asentir en silencio, mirando cómo Kakaroto entraba al área del luchador con su amiga en brazos. 5 minutos después. Abriendo los ojos lentamente, Goki por algunos momentos se sintió desorientada. ¿Qué había pasado? Abriendo los ojos lentamente, Goki por algunos momentos se sintió desorientada. ¿Qué había pasado? El dolor en su cuello comenzó a incomodarla, antes de sentarse en la banca en la que no hace mucho había estado acostada. Finalmente despiertas, creí que seguiría esperando por mucho más tiempo a que te levantaras. Girando su cabeza hacia la derecha, ella pudo escuchar a Kakaroto hablar, observándolo cruzado de brazos y apoyado contra la pared, como comúnmente lo veía estar. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? Ella preguntó. 5 minutos, casi 6. Oh, entiendo. Mirando hacia abajo, Goki inhaló y exhaló con cansancio. Por fin había recordado que había perdido.
Ahora que estaba sentada, en silencio mientras lo pensaba mejor, fue estúpido por su parte en tan solo pensar que podría ganarle a Kakaroto. Si no lo había logrado antes, ¿qué le hizo pensar que esta vez sería diferente? No lo sabía. Cuando Kakaroto se dio cuenta del estado de ánimo de la Saiyajin, solo pudo decir algunas palabras para consolarla. No te pongas de esa manera, peleaste bien, hiciste mucho más en el torneo que toda esa banda de inútiles que quedaron eliminados. Aún mirando hacia el suelo, ella lo escuchó, respondiendo un momento después. Pero, yo creo que pude hacerlo mejor, quiero decir, aunque sea darte un golpe certero, o obligarte a sacarte más poder. Kakaroto sabía que no era tan bueno socializando con las personas, ni mucho menos intentar levantarles el ánimo, pero esta vez realmente lo había intentado, y había fracasado. Así que tenía que usar otra cosa. Dejando su postura relajada, caminó hasta ella, sentándose a su lado. Tienes razón, pudiste hacerlo mejor. Él continuó, aún no terminando de hablar, pero haciéndola sentir peor. Pudiste hacerlo mejor, pero eso no significa que no puedas seguir mejorando. Si realmente quieres volverte fuerte, sigue entrenando hasta lograrlo, y muy posiblemente, me alcances en poder en un futuro. El Saiyajin instó, haciendo que ella volviera la cabeza hacia él, mirándolo con impresión. ¿Lo dices en serio? Goki cuestionó con incredulidad. Asintiendo, Kakaroto reforzó lo que acababa de decir, antes de ponerse de pie, y señalar hacia una esquina con su pulgar. Tus entrometidos amigos te están esperando allá, al parecer, quieren decirte algo. Mirando hacia la izquierda, Goki pudo ver a todos sus amigos reunidos en un lugar en específico, aparentemente esperando a que despertara. Intentando levantarse, la Saiyajin sintió dolor por todo su cuerpo cuando quiso hacerlo, antes de que apareciera la mano de Kakaroto, extendiéndole una semilla Senfu. Con una sonrisa, ella tomó entre sus dedos lo que la curaría, colocándola en su boca para empezar a masticar, y fue entonces cuando la magia sucedió. El dolor que antes le impedía ponerse de pie desapareció, el cansancio también lo hizo, junto con un moretón que tenía en su mejilla izquierda y algunos rasguños. Levantándose por completo mientras le agradecía a Kakaroto, Goki se dirigió hacia las personas con las que no hace mucho se había molestado. Cuando finalmente llegó con ellos, otra vez, la mayoría parecía estar aún preocupados por ella, y eso casi la hizo soltar un suspiro. ¿Qué era de lo que querían hablar conmigo? Rápidamente Goki cuestionó, queriendo evitar escuchar de nuevo sus preocupaciones que tenían acerca de ella, o sobre sus consejos de que tenía que alejarse de cierta persona. De todos los que estaban ahí, la primera en hablar fue Bulma, quien dio un paso hacia adelante. Bueno, lo que queríamos, al menos yo en lo personal, es pedirte una disculpa. Solo queremos tu bienestar, porque eres nuestra amiga. Tú puedes confiar todo lo que quieras en ese sujeto, pero nosotros simplemente no podemos hacerlo, no después de ver lo que le hizo a ese chico. El hecho de que Bulma ayer había intentado coquetear con alguien así de violento, le daba escalofríos a la hija del fundador de Corporación Cápsula. Observando a todos, Goki pudo ver otra vez movimientos de cabezas en asentimiento con lo que Bulma acababa de decir. Esto no era lo que ella quería que pasara, esto no era lo que ella quería que ocurriera. Solo había deseado que sus amigos y Kakaroto se conocieran y también tuvieran una amistad, como lo hacían con ella, pero eso no pudo suceder. Mientras ella debatía internamente, Yamcha, Launch y Tensinan habían estado con una mirada indiferente en todo momento, pero ciertamente, Goki no sabía lo que se escondía debajo. Por parte de Tensinan, no le temía al Saiyajin, pero sí desconfianza. Launch era casi lo mismo, a pesar de tener ahora su personalidad agresiva de cabello rubio, no se atrevió a decir o maldecir a Kakaroto de ninguna manera, porque sabía el precio que tenía que pagar si hacía eso. Pero Yamcha le tenía un miedo incluso mayor que la de los demás al Saiyajin, y le agradecía internamente al sujeto que antes lo había eliminado del torneo por no dejarlo pelear contra este tipo. Krillin, Wario Olon, solo les había quedado mirar a las dos mujeres hablar, aún perturbados con la imagen de Kakaroto golpear salvajemente a alguien hasta casi matarlo.
Pero, Muten Roshi era otra cosa, él era diferente, no tenía miedo, sino que al contrario, miraba con cautela mientras pensaba que podría usar contra ese sujeto, si es que algún día perdía la cordura y atacaba a la tierra. Podía sellarlo como su maestro Mutaito lo había hecho con Picoro Daimaku en el pasado, pero, si moría ahora, ya no podría regresar a la vida, de nuevo. Solo esperaba que fueran especulaciones suyas, y que eso realmente no sucediera, si no estarían en graves problemas. Como ya se los dije la última vez, no estoy en peligro. Kakaroto no podrá ser el más amigable, pero es una buena persona, a pesar de lo que hizo. Solo tienen que conocerlo un poco mejor para que. Goki pudo ver la incomodidad que provocó en ellos cuando los invitó a hablar con Kakaroto, y eso bajó un poco sus ánimos. Goki, yo no creo que eso sea una buena idea. Si él es alguien importante para ti, nosotros lo entenderemos, pero no nos pidas intentar conocerlo. Es violento, agresivo con las personas que quieren entablar una conversación con él. Esta vez fue Krilin quien habló, diciendo la obviedad del asunto. Oh, supongo que está bien. Yo me voy a retirar, Ami y Kakaroto, nos invitaron a comer. Goki aclaró, no queriendo decir a dónde iría. Fue bueno verlos de nuevo, a pesar de no pasar mucho tiempo juntos. Espero y todos nos volvamos a reunir, algún día de estos. Está bien, solo, cuídate. Bulma expresó, antes de que Roshi también diera un paso hacia adelante, sus manos detrás de su espalda mientras veía a su alumna con seriedad. Goki, antes de que te vayas, solo quiero que me respondas algo. Cuando la Saiyajin ya estaba girando para irse, la voz de su maestro hizo regresar de nuevo su mirada hacia atrás. ¿Ocurre algo, Muten Roshi? Ella preguntó. Soltando un suspiro, Roshi continuó. Ese tipo, Kakaroto, no me da buena espina. Quiero decir, tengo miedo de que un día pierda el control y mate a todos, y nadie pueda detenerlo, ni siquiera tú. Puedo ver que no es mala persona, como nos dijiste, pero es muy inestable, y pierde el poco autocontrol que posee con la mínima provocación. Quiero que intentes cambiar eso de él. He visto cómo eres la única a la que hace caso, como a la que defiende. Mientras miraba a su maestro, Goki pudo deducir rápidamente lo que él quería decirle, pero eso era lo que planeaba hacer desde hace tiempo, pero aún así, agradecía que el único que parecía entender a Kakaroto, aparte de ella misma, era su maestro. Lo sé, Muten Roshi. Ella respondió, antes de volver a hablar. No es necesario de que me lo diga, porque sé lo que tengo que hacer. Girando para irse, Goki comenzó a caminar, a la vez que recordaba las palabras que Kakaroto le había dicho. Muy posiblemente, me alcances en poder en un futuro. No importaba si él solo se lo había dicho para consolarla, porque eso para ella significaba mucho, y le llenaba de felicidad. Deteniéndose adelante de Kakaroto, mientras él la observaba con esa mirada sin expresión, ella sonrió. ¿Nos vamos? Goki preguntó, viéndolo asentir para comenzar a caminar. Cuando finalmente salieron del lugar donde alguna vez hubieron cuadriláteros y luchadores peleando para poder clasificar en el torneo, empezaron a flotar un segundo después, y fue entonces cuando a ella se le vino algo a la mente, a punto de preguntarle a Kakaroto, pero él ya había visto sus intenciones en ese mismo instante. Si te preguntas, sí, ya reclamé el premio. Kakaroto aclaró. Ese sujeto rubio me dio este papel que contiene todo el dinero que gané, y no sé qué haré con esto, pero lo guardaré de todos modos. Colocando el cheque en un compartimiento que tenía dentro de su armadura en la parte superior, el Saiyajin volteó hacia abajo al escuchar voces. Cuando miró detenidamente, se dio cuenta que eran las mismas personas de hace rato con las que Goki había hablado, y se estaban despidiendo de ella con un movimiento de sus manos, pero parecían sorprendidos, o al menos la mayoría lo estaba. Su mirada se volvió hacia la mujer a su lado, y la pudo ver hacer lo mismo con las manos, antes de volar hacia adelante, dejándolo solo en el aire, mirando con seriedad a las personas del suelo. Llevando dos dedos a la sien de su cabeza, Kakaroto dio un último saludo antes de despegar a la velocidad del rayo, directamente hacia el cielo. Confío en ti, Goki, y sé que ayudarás a ese muchacho. Fue lo último que Muten Roshi pensó, viendo desaparecer a las dos personas más poderosas del mundo a la distancia.
Volando entre las nubes, el Saiyajin alcanzó a la chica un momento después, estando a su lado. El aire que respiraba y tocaba su piel fue refrescante, mientras que la oscuridad que antes los cubría desaparecía detrás de ellos, y la luz del sol los sustituía en tocarlos. Por un momento, se olvidó por completo hacia dónde se dirigían, inmerso en una tranquilidad que no sabía que él necesitaba. Hoy había sido un día inusual, al menos para él, ya que la clasificación en la que ocupaba lo normal en su lista era estar sentado, en un mundo distante a este mientras comía el cadáver de algún alienígena local del mundo en donde estuviese purgando la civilización. Hoy estuvo a punto de matar a más de uno, de nuevo, pero fue detenido por esa mujer humana y Goki. Fue entonces cuando recordó hacia dónde estaban volando. Girando su cabeza hacia la Saiyajin, la miró con seriedad. ¿Es en serio que iremos con ese idiota? Creí que solo lo habías dicho para que se fuera. La pregunta de Kakaroto fue entregada con algo de irritación, y ella se dio cuenta de eso a pesar de que ambos estaban volando en el aire, volteándolo a ver. Sí, es lo menos que podemos hacer después de lo que le hiciste, por esa misma razón quise que vinieras conmigo. Goki respondió, antes de centrar su mirada hacia adelante, escuchando un resoplido molesto a su costado. Solo intenta no querer matar al hermano de Kiki mientras estamos allá, y si todo sale bien, nos iremos de inmediato ni bien terminemos de comer, ¿de acuerdo? ¿Qué te hace pensar que esto es una buena idea? Tú has visto que yo y él no nos llevamos bien, y en un arranque de ira le podría no solo arrancar la cabeza, sino desaparecerlo pieza por pieza. Hubo una larga pausa entre ambos antes de que Goki volviera a hablar. ¿Serías capaz de hacerlo? Una decepción inmediata se apoderó de ella mientras sentía un nudo en la garganta, disminuyendo la velocidad a la que volaba, hasta quedarse un poco atrás. No fue necesario de verla a la cara para que Kakaroto pudiera notar el ánimo en su voz, dejando a un lado su seriedad y mal humor. Dando un suspiro mental, el Saiyajin habló, mientras bajaba la velocidad en su vuelo a la par de ella. Como ya te lo dije, ese tipo no me agrada, y sería mala idea incluso de que vaya. Creo que sería mejor que regrese a tu casa a esperar que regreses, para entrenar, o si no quieres que esté ahí, buscaré otro lugar donde quedarme. Cuando estuvo a punto de cambiar el curso en su vuelo, ella lo agarró de la muñeca, deteniéndose los dos en seco en el aire mientras lo miraba directamente a los ojos. No, tú no te irás a ningún lado, y vas a venir conmigo a ese lugar. ¿Tienes problemas con ese tipo? Bien, pues tendrán que arreglar sus diferencias, mientras estamos ahí. Cuando Kakaroto la escuchó, pudo ver lo frustrada que estaba. No dijo nada al respecto, y no intentó zafar su muñeca de su mano, porque eso podía desencadenar otra confrontación. En silencio, apartó su mirada hacia otro lado, queriendo cambiar de tema, pero no sabía cómo hacerlo, no después de lo que acababa de pasar. Lo voy a intentar, pero si lo mato yo. Tú no vas a matar a nadie. Extrañamente, la actitud de la mujer que estaba enfrente de él en vez de enfadarlo, le estaba agradando, demasiado para ser sincero consigo mismo. Los latidos de su corazón aumentaron frenéticamente, sintiéndose ansioso por algo. ¿Era atracción? No, eso no podía ser. Pero, entonces, ¿qué tenía? No lo entendía. Sin darse cuenta, su cola se desenrolló de su cintura y comenzó a agitarse hacia los lados, mientras su respiración se entrecortaba. Con su cabeza aún mirando a un lado, Kakaroto no tuvo la valentía para mirar directamente a Goki a la cara, porque temía lo que podía pasar si lo hacía. El cuerpo antes rígido de la mujer Saiyajin se tranquilizó, soltando la muñeca que tenía entre sus dedos, antes de agarrar con sus dos manos una de las manos enguantadas de Kakaroto. Yo realmente estoy intentando de que todo esto funcione. Quise que te llevaras bien con las personas, como con mis amigos, pero simplemente no pudiste hacerlo. Ahora quiero que arregles las cosas, entre tú y ese chico. Incluso debería de pedirte perdón, porque por mi culpa se desencadenó el problema. Tranquilizando sus impulsos, y llevando sus ojos a los de ella, Kakaroto simplemente negó con la cabeza. No hay nada de que disculparse, no lo veo necesario.
No quiero arreglar las cosas con nadie, y mucho menos con ese sujeto, pero, lo voy a intentar, esta vez verdaderamente lo voy a intentar, aunque sea de no querer matarlo, pero solo eso. Flotando en un completo silencio mientras se veían a los ojos, ella finalmente dejó ir la mano de Kakaroto, antes de volver a sonreír. Quiero que hagas más que solo intentarlo, quiero que arregles tus problemas, hoy. Goki expresó, antes de que su energía la envolviera. Invocando su propia aura, el Saiyajin medio asintió. Tenían que apurarse para llegar a un lugar en el que él no quería ir. Sígueme, yo sé en dónde queda a dónde tenemos que ir. Kakaroto la escuchó concluir, viéndola despegar de nuevo hacia adelante, dejándolo atrás. Fue entonces cuando un pensamiento cruzó por su mente. No lo quiero cerca de ella. Sintiendo desaparecer la rigidez en su cuerpo, Kakaroto decidió aumentar la velocidad en su vuelo, saliendo disparado un segundo después, desapareciendo a la distancia.